Buenos días. Buenos días, familia. Buenos días, el Señor los bendiga, hermanos. Usted que me ve a la distancia, el Señor nos bendiga. Tengamos todos un precioso domingo. Si se dio cuenta, hoy tenemos un domingo más cálido. Está muy bonito el domingo el día de hoy. Está para disfrutarlo. Salga un momento allí al patio de su casa, ponga una silla y aproveche el solecito que es tan importante para nuestro cuerpo, para metabolizar todo lo que el cuerpo necesita procesar para estar bien, para estar sano. Sobre todo, dicen que en estos tiempos en que hay tanta preocupación en el ambiente, dicen que una buena porción de sol nos ayuda a procesar esos pensamientos y estar más saludable. Señor les bendiga. Les recuerdo que acabamos de iniciar una serie nueva que le he llamado El Camino del Arrepentimiento. Decía yo el domingo pasado, si usted estuvo, si recuerda, que el arrepentimiento es una condición, una actitud que debe de estar presente de continuo en la vida del cristiano, en este caminar cristiano. No es suficiente con una vez haberse arrepentido. Pudiéramos llegar a pensar que una vez que le hemos pedido perdón a Dios, cualquier otro error, cualquier otra equivocación, cualquier otro pecado que cometemos en el futuro, ya ha sido perdonado porque una vez le pedimos perdón a Dios. Pues no, la Escritura nos enseña que debemos de mantenernos en esa actitud de arrepentimiento. Y en el domingo pasado, si usted recuerda, yo les hablaba de este ejemplo cuando unas personas se acercaron a Jesús. Esto lo estuvimos viendo en este pasaje. Ahorita mismo se lo recuerdo, aquí lo tengo. En Lucas capítulo 13, cuando hay unas personas se acercaron y le dijeron a Jesús, la escena es como que estas personas estaban asombradas de la forma en que tan drásticamente habían muerto a quienes estaban usando de ejemplo, otras personas que Pilato había asesinado y había mezclado la sangre de ellos con la sangre de los sacrificios. Y el Señor Jesús les dijo, ¿piensan ustedes que ellos eran más malos que todas las personas que habitan aquí por la forma en que murieron? Y digo, bueno, pues les aseguro que no. Si ustedes mismos no se arrepienten, también perecerán. Lo que nos da a entender que no se trata de la forma en que hayan vivido unas personas o tan drásticamente. Vaya, andar viendo el ejemplo de alguien más para creer que nosotros somos mejores. El Señor Jesús puso de relieve, enfatizó la necesidad de todo creyente de mantener esa actitud de arrepentimiento frente al Señor. El Señor les dijo, ustedes si no se arrepienten también perecerán. Bueno, hermanos, vamos a dar con el segundo de la serie y el que es el número 2 del camino del arrepentimiento. Hoy quiero hacer mención, hermano, lo que yo les recordaba el jueves. Si usted tiene una petición para un cumpleaños, quiere que oremos, yo le pido que me hable antes del domingo, hermano. No me hable por la mañana o me mande mensaje, porque ya no lo voy a recibir. Yo recuerde que este video se graba previamente. Muy rara vez lo grabo un día antes, casi siempre lo grabo por la mañana, pero yo a las 8:30 ya tengo que estar grabando, si no es que antes el video, para que se alcance a cargar. Algunas veces tarda hasta 2 horas, hermano. Una ocasión tardó 2 horas en grabarse y tengo que tomarme el tiempo, y cuando estoy ya grabando yo desconecto mi teléfono, ya no hay señal para que no me interrumpa, porque a veces se me ha cortado la imagen. Bueno, el Señor les bendiga y como les digo, vamos a orar. Los que yo recuerdo, hace ya un par de semanas, hermana Michelle estuvo cumpliendo años. Hermana Toña también envió un mensaje para que pidiéramos por hermana Meli, y yo quiero orar por ellos, y quiero orar por algunas otras personas que sé que necesitan que el Señor
les ayude. Todos necesitamos del Señor, pero de una manera simbólica. Quiero orar sabiendo que han estado pasando por situaciones apremiantes en este tiempo. Y como le vuelvo a decir, si usted desea que oremos, hermano, también envíeme un mensaje y seguro que sí, oramos por su necesidad. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos das el privilegio de un día más de vida, Señor. Tú eres el dador de la vida y siempre reconocemos que tú eres el soberano, Señor. Reconocemos tu soberanía y tu provisión divina sobre nuestras vidas y te damos gracias, Señor, por ello. Hoy recordamos a hermana Michelle, Señor, que ya ciertamente hace ya un par de semanas tú le concediste la dicha, Señor, la bendición de cumplir un año más de vida. Te damos gracias. Gracias por esta tu hija, tu sierva, Señor, nuestra hermana Michelle, que, Señor, tú has tenido a bien concederle un año más de vida. Señor, cuídala, Señor, llévala siempre en el hueco de tu mano, Señor, ahí donde nada ni nadie, Señor, nos puede dañar. Protégela de toda especie de mal, Señor. Y también hoy recordamos a nuestra hermana Meli, Señor, que la semana pasada también estuvo cumpliendo años, y te damos gracias por la hermana Meli. Pero ahora, Señor, que tú también le has concedido, Señor, un año más de vida. Y nos unimos, Señor, a la gratitud que ella tiene para contigo por un año más de vida. Señor, también hoy recuerdo a mi hermana Toña Flores, y te pido, Señor, que tú la sigas fortaleciendo, Señor, en estos tiempos de prueba, en estos tiempos difíciles, Señor, en estos tiempos que ella entiende y sabe, Señor, está convencida de que necesita de tu fortaleza. Hoy recordamos, Señor, a nuestra hermana Toña y a toda su familia. También recordamos a nuestra hermana Lupita Flores, Señor, que, Señor, algunas veces el dolor de su enfermedad, Señor, se hace sumamente duro, Señor, casi insoportable, y rogamos que tú poses tu mano preciosa sobre ella y le des tiempos de refrigerio, Señor, tiempo de descanso. Gracias te damos, Señor. Ahora pedimos tu bendición sobre la meditación de tu santa palabra, y que tu palabra, Señor, nos reoriente, nos redireccione siempre hacia ti, Señor. Que sea tu palabra esas buenas nuevas que necesitamos hoy, que sea, Señor, el bálsamo que necesitamos para nuestras heridas, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, hermanos, quiero, como decía, seguir en esta serie, y el versículo que hemos tomado como el versículo principal de referencia es cuando el Señor Jesús en Lucas 5:32 les dijo a las personas: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es el versículo base que vamos a estar usando, y algunos otros de referencia. Hemos estado viendo, hermanos, que el arrepentimiento debe de estar presente en la vida del cristiano, constantemente. Pero ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Sabe? Hoy día el mensaje, la doctrina del arrepentimiento, varios críticos de iglesias conservadoras han notado que el mensaje del arrepentimiento y toda la doctrina del arrepentimiento está muy diluido. Muchas personas se atreven o optan por sacarle un poco la vuelta, y como luego dicen, no quieren ofender a las personas hablándoles acerca del pecado, porque el pecado ofende, porque el pecado hace sentir mal a las personas. El término pecado molesta. Y como algunos críticos han dicho, el mensaje del arrepentimiento se ha diluido. Muchas personas hoy día quieren bendición y quieren cristianismo, pero sin arrepentimiento. Quieren seguir abrazando sus mismas prácticas sin que haya un verdadero arrepentimiento. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? Vuelvo a decir, alguien va a decir: bueno, pues el Señor, que no nos ama como somos, Él nos acepta tal y como somos. Bueno, el Señor
Jesús ciertamente, por decir algo, en una ocasión dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y yo les haré descansar. Y dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor Jesús, en medio de eso, estaba diciendo que hay cosas que hacer, pero para seguirle, llevar un yugo y llevar una carga, el Señor Jesús estaba dando por cierto que ciertamente había cargas que llevar, pero Él dijo también: pero mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y el Señor también ahí mismo dijo: y hallarán descanso para sus almas, o vuestras almas, dice la Reina Valera. ¿Qué es todo esto? El Señor Jesús, en cierta ocasión, cuando a una mujer que la llevaron para acusarla, dice la Escritura que unas personas le estaban acusando de haberla encontrado en pleno acto de adulterio. Y el Señor Jesús, al ver la situación que se estaba prestando en ese momento, dice la Escritura que Él no les hacía mucho caso, porque le presentaron a esta mujer y le dijeron: Señor, mira, esta mujer fue hallada en adulterio y Moisés nos mandó esto y esto otro, nos dijo así. Y el Señor Jesús no le respondía hasta que dijo unas palabras y uno a uno se fueron yendo. Esto está en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 11. Y el Señor Jesús, en un momento, cuando ya se habían ido todos, levantó la mirada y miró que ahí estaba la mujer. Y el Señor le preguntó: ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dijo, capítulo 8, versículo 11, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto es muy interesante. Estamos hablando acerca del arrepentimiento. Aquí el Señor Jesús no menciona en ningún momento el arrepentimiento, ni le dice a ella, pero está implícito, es decir, entre líneas, el Señor está diciendo que debe de haber un cambio de vida. El Señor Jesús le dijo: yo no te condeno. Pudiéramos decirlo de otra forma: te perdono. Yo no te condeno, yo te perdono. Vete y no peques más. Una condición para el arrepentimiento es volverse del pecado. Pero entonces, ¿qué es volverse del pecado? Estamos hablando de arrepentimiento. En ese mismo tema, hablando de eso mismo, es lo que decimos, como decimos, en ese contexto, en cierta ocasión, Juan el Bautista, que dice la Escritura que bautizaba en el río Jordán, salía y predicaba el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Cuando él decía: el reino se ha acercado, él estaba hablando de eso. Hay un ejemplo en Mateo 3:8, cuando él vio a ciertas personas que no daban muestras de que hubiera un verdadero arrepentimiento en su vida. Fíjese el contraste de esto que le estoy diciendo, de lo que Jesús le dijo a esta mujer: vete y no peques más. Y en contraste, el Señor Jesús, Juan el Bautista, al ver a unas personas, ahí les dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no pienses decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Abraham aún de debajo de estas piedras. Mateo 3, versículo 8. ¿Qué es lo que está diciendo Juan el Bautista? Bueno, es que había personas que se jactaban, los judíos, los fariseos y los escribas, se jactaban de ser dueños de la salvación por ser hijos de Abraham, por linaje directo, por sangre. Porque él les repite un dicho que parece que era común entre ellos. Y no empiecen a decir dentro de ustedes: a Abraham tenemos por padre. Pues es nuestro padre. Somos salvos. La salvación nos ha sido dada a nosotros. Juan el Bautista le dijo: porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham. Pero note algo muy importante: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Otras versiones dicen: compórtense de tal manera que sus acciones demuestren que están arrepentidos. ¿Se fija qué interesante lo que Juan el Bautista le dijo a estas personas?
¿Sabe que nosotros podemos llegar a pensar como estas personas que porque pertenecemos a una congregación o porque decimos ser cristianos, ya somos algo por decir, solamente porque nosotros decimos? Pero Juan el Bautista les dijo que debe de haber un comportamiento que demuestra que hay un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Vuelvo a decir. En el Antiguo Testamento, como símbolo de renuncia al pecado, es decir, arrepentimiento, de arrepentirse del pecado, el arrepentido desgarraba sus vestidos. Usted puede ver más de un ejemplo en la Biblia cuando alguien se arrepentía y estaba en esa condición de arrepentido, de duelo para con Dios, es decir, de dolor, de arrepentimiento, sentía el deseo de pedirle perdón a Dios, rasgaban sus vestidos, ayunaban y se vestían de cilicio. El cilicio dicen que eran unas ropas ásperas que se ponían encima, o se sentaban en cenizas. Este es un ejemplo muy claro de lo que hizo Job. Usted puede leer la historia de Job. Dice que él rasgó sus vestidos, se rapó la cabeza, se puso en ayuno y se sentó sobre cenizas, y ahí estuvo porque estaba en duelo para con Dios. Él estaba arrepentido, no sabía de qué, pero él sabía que tenía que pedirle perdón a Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento, hermanos, recalcan ese aspecto personal del arrepentimiento al exigir una reorientación de aquella persona que dice que está arrepentida, que le conduzca a la obediencia a Dios. Aquí ya estamos viendo un aspecto importante del arrepentimiento. El arrepentimiento es una reorientación de nuestro caminar y dirigirnos en un sentido opuesto al sentido en que hasta ese momento estábamos llevando. Si yo estoy caminando en ese sentido, pero ese sentido, en este caminar, yo sé que hay algo que no le gusta a Dios que he encontrado, entonces yo me arrepiento, pido perdón y cambio de dirección. Pudiéramos decir una vuelta de 180 grados, perdón por hacer el ejemplo, voy a dar la espalda un momento. Es dirigirnos en un sentido opuesto hacia donde antes nos estábamos dirigiendo, en un camino de pecado. Así que en el Antiguo Testamento los profetas recalcaban eso, exigían una reorientación de toda aquella persona que decía estar arrepentido, un camino, una reorientación que le conducía hacia la obediencia y hacia la confianza en Dios, y rechazando todo ídolo y toda dependencia de lo humano. Depender de nosotros mismos es pecado ante Dios, porque nosotros debemos depender de Dios. En el Nuevo Testamento, vuelvo a tomar el ejemplo, Juan el Bautista continúa con su demanda de arrepentimiento. Usted puede leer Mateo 3, 8 y 10. Tenemos un ejemplo ahí de lo que Juan el Bautista exigía a las personas que se acercaban para escuchar el mensaje del arrepentimiento. Recuerden, Juan el Bautista era conocido como el hombre que predicaba el bautismo del arrepentimiento. ¿Qué es esto? Las personas venían a él usualmente en el Jordán, no siempre estaban en el Jordán, pero era ahí donde bautizaba. Venían, escuchaban el mensaje de seguir hacia el reino de Dios, de volverse hacia el reino de Dios. Las personas se arrepentían y al arrepentirse venían a ser bautizados. Ese era el bautismo del arrepentimiento. Mateo 3, 8 al 10. Usted lo tiene ahí en su Biblia y dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Porque debía haber fruto de arrepentimiento. Es el pasaje que ya había leído hace un momento, pero ahora lo leí unos versículos más. Juan el Bautista siguió con este mismo demanda de arrepentimiento, y Jesús mismo habló de esto. Marcos 1, 14 y 15, solamente para hablar ahorita rápido, ¿sí? Jesús mismo también habló de esto.
También habló de arrepentirse y volverse de sus pecados. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos o arrepiéntanse y crean en el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Una vez más, el Señor Jesús hablando de arrepentirse. El reino de Dios se ha acercado. Mira, deja esa vida que estás llevando hasta ahora y vuélvete a Dios. Vuelvo a decir, es una vez más, es regresarse de ese camino que hasta ese momento estaba llevando y reorientarme ahora en obediencia a Dios. El arrepentimiento en el Nuevo Testamento, hermanos, es un acto no solo de cambiar de actitud. Porque uno pudiera decir, sí, mira, no, pues robar es malo. Yo voy a cambiar de actitud en cuanto al robar no, ahora es malo. No es solamente de cambiar hacia una opinión sobre el pecado, sino también renunciar a él. Porque pudiera decir, no, pues sí, como los que dicen, no, yo sé que usted nunca lo ha hecho. Esto no se debe hacer. Mira, esto no se debe hacer, pero yo lo voy a hacer, ni modo. No, perdón, no se debe hacer. O sea, ya hay una actitud, una opinión acerca de aquello que es malo. O sea, yo sé que es malo, mira, no, híjole, ni modo. Yo sé que esto no se debe hacer, pero lo voy a hacer. O cuando están ahí un pequeñito, no, mira, esto que voy a hacer, no lo vas a hacer tú, esto no se hace. Bueno, no se trata solamente de conocer y estar consciente, tener una opinión sobre el pecado, sino también de renunciar a él. El acto de arrepentimiento es basado primero que todo y principalmente sobre una comprensión del carácter del pecado. La culpa del hombre con respecto a ellos y apartarse, y el deber del hombre, del ser humano, es decir, estoy hablando de hombres y mujeres, de apartarse de ellos. ¿Qué estoy diciendo? El pecado no es solamente, el arrepentimiento no solamente es decir estoy arrepentido. El arrepentimiento indica un cambio de actitud y una reorientación a Jesús. Es renunciar a esas prácticas que yo sé que me hacen daño a mí y ofenden a Dios. Tenemos el ejemplo muy claro. El arrepentimiento no es solamente, antes de dar este ejemplo, quiero decir esto, el arrepentimiento no es solamente compungirse y sentir carga, sentir pena, sentir dolor por algo que he hecho mal. No se trata solamente de eso, porque mire, tenemos el ejemplo de Judas Iscariote, el que estaba con Jesús. Hubo remordimiento en él. No se trata solamente de eso, de sentir culpa, sentir pecado, sentir remordimiento. Él sintió remordimiento, pero no se arrepintió. No hubo arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento está acompañado de reconocer la condición de pecado, pero reorientarse y dejar el pecado. Arrepentirse de él y no pecar más, como el Señor Jesús le dijo a esta mujer. El arrepentimiento en el acto, no solo en el Nuevo Testamento, incluye un acto no solo de cambiar la actitud haciendo opinión sobre el pecado, sino también renunciar a él. El acto de arrepentimiento es basado primero que todo, principalmente, estoy volviendo a leer lo mismo, sobre una comprensión del carácter del pecado. Saben que cuando reconocemos y cuando tenemos comprensión clara, cuando nos ha quedado claro lo que es el pecado y lo que me causa a mí, que me separa por completo de Dios y ofende a nuestro Dios, cuando entendemos entonces el carácter del pecado, entonces lo que a nosotros nos queda es sentir culpa con respecto a ellos y apartarnos, y el deber del hombre de nosotros es no volver a cometer ese pecado, es apartarnos de él. El apóstol Pedro, en su primer sermón, que en el libro de los Hechos 3:19 lo conocemos como el primer discurso de Pedro, que fue su primera predicación en público, 3:19,
Hay unas palabras muy interesantes que menciona el apóstol Pedro. Cuando después de haber predicado dice que todos se compungieron, es decir, todos sintieron remordimiento, sintieron culpa. Ese es el primer paso. Todos estaban en esa posición ya. El siguiente paso era lo que le dijo el apóstol Pedro, porque le preguntaron a ellos, bueno, cuando se compungieron, dice la Reina Valera, cuando se compungieron en su corazón, le dijeron, ¿qué haremos? Vuelvo a decir, la palabra compungieron, que utiliza el libro de los Hechos en la Reina Valera, en otras versiones dice que se sintieron culpa, sintieron remordimiento, sintieron acusación hacia ellos. ¿Y qué haremos? Entonces el apóstol Pedro les dijo, arrepentíos y convertíos, o sea, arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta palabra, arrepentíos y convertíos, es una palabra que tiene que ver con un cambio de mente. No solamente nuestra actitud, pero es un cambio interno que es obrado, no es obrado precisamente por el ser humano, primero que nada me coloco en la actitud correcta para recibir esta gracia, porque esta gracia, este perdón es solo, es gratis, nadie puede pagar por él. La salvación es por gracia. Nadie podemos decir que hacemos algo para ganarnos la salvación. Es solamente colocarnos en esa condición para aceptar esta gracia. Y entonces Dios es el que hace eso y transforma nuestro ser. Pero si no hay una respuesta positiva, el Señor no obra en la vida de las personas. Él ya viene, Él ya ha enviado su salvación, Él ya ha venido, Él ya ha tocado la puerta de nuestro corazón llamándonos. Dice la Escritura que nadie puede venir a Dios. El Señor Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre primero no lo ha enviado. Así de que nadie nos llamamos solos, nadie hemos venido solos a la presencia de Dios. Ya hubo gracia, hubo favor de Dios, hubo soberanía de Dios llamándonos al arrepentimiento. Pero el hombre puede endurecer su corazón y no aceptar esta gracia. Y eso es lo que está sucediendo en ese momento. Ya se compungieron. Ahora el apóstol Pedro está diciendo, cambien su mente y sus actitudes. De los muchos usos que se utiliza esta palabra para referirse a arrepentimiento y conversión, 11 usos, por así decirlo, 2 se usan para referirse al pecado en general. Y uno de esos ejemplos es de un hombre llamado Simón, y se dice que era un ex mago o ex hechicero. Esto usted lo puede ver en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 22. Y hablando de ello, el apóstol Pablo, cuando vio a este hombre, hablando de Simón el mago, solo por usarlo como ejemplo, usted que me escucha ya, fíjese bien, quien decía ser un creyente, yo le invito a que lea un poquito este pasaje y se va a dar cuenta que él era una persona que ahora profesaba el evangelio. Él había dejado sus hechicerías y sus magos, sus encantamientos, y decía ser un creyente, pero había cometido un pecado que ofendía a Dios. Y Pedro le dice, arrepiéntete pues. Usted lo puede leer en Hechos, lo vuelvo a repetir, Hechos 11, 22. Pedro le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Siempre el pecado, hermanos, empieza con un pensamiento. Por eso el apóstol Pedro, cuando da su primer discurso, les dice, cambien de mente. Esta palabra que dice en la Reina Valera, convertíos y arrepentíos. Otra versión dice, cambien su manera de pensar y su forma de comportarse. Porque de acuerdo a cómo pensamos es como actuamos. Y por eso en este otro ejemplo de Simón el mago, Pedro
perdón, había dicho Pablo hace rato, Pedro le dice a este hombre, arrepiéntete y pide perdón de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque él tuvo un pensamiento y actuó de acuerdo a eso que pensaba. Y Pedro le dijo que era necesario que pidiera perdón de un hombre que decía ser un creyente, de un hombre que decía ser un seguidor de Cristo. Bueno, en la Biblia, hermanos, tenemos estos ejemplos para echar manos de ellos y aplicarlos a nuestra vida. Diciéndolo de otra manera, yo puedo decir que soy un creyente, yo, hablando personalmente yo, y de repente cometer algún error porque vino un mal pensamiento en mi cabeza, y si lo dejo eso, como yo les decía en uno de los jueves, dejo que se anide, y en algún momento algo sucede, de tal manera que podemos preguntar, ¿en qué momento sucedió ese pecado? Bueno, podemos llegar a la conclusión que algo se anidó en el pasado. No pedí perdón, no me reorienté a Jesús, no dejé ese mal ejemplo, seguí caminando, solamente me sentí mal, solamente sentí remordimiento, pero seguí caminando en la misma dirección. Y ese pecado se siguió anidando, ese pensamiento, se siguió anidando hasta que se convirtió en un pecado. Bueno, el apóstol Pedro dice que debemos de arrepentirnos y pedir perdón. El arrepentimiento, hermanos, incluye un cambio de actitud y también incluye una reorientación. No es posible, hermanos, que en algún momento, a lo mejor en este momento, el Señor le está diciendo a usted, le está diciendo a mí que hay algo, una actitud mala, un pensamiento malo en mí, o una práctica que he venido realizando durante algún tiempo, practicando algún pecado, y sí me siento mal por ello, y me siento, utilizando el término de la Biblia Reina Valera, me siento compungido, o me siento con remordimiento por ello, la culpa me acusa, pero sigo caminando. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento incluye tanto un cambio de actitud con respecto a una situación, al pecado, pero aparte de eso significa reorientarme hacia Dios en una dirección diferente y ponerme en el camino de la obediencia y la confianza total en Dios. La palabra de Dios, usted que me escucha, nunca viene. Quiero decir dos cosas finales para terminar. La palabra de Dios nunca viene para ofender de manera personal. Hace rato dije que cuando iniciaba que se ha dejado de predicar el evangelio porque el pecado ofende, porque el pecado molesta. Bueno, ahora digo esto. La palabra de Dios, el objetivo principal no es para venir y señalar a una persona y ofenderla y avergonzarla. Así nos sentimos invariablemente cuando estamos en pecado, porque la palabra de Dios, Dios mismo pone al descubierto nuestro pecado. No viene para eso, pero sucede eso. No es, con esto le quiero decir, no es mi intención señalarle a usted o a cualquier persona que pudiera estar pasando por alguna situación, la que sea. No es ese mi objetivo. Quizá va a suceder. Mi objetivo principal, alineado con la palabra de Dios, es que ocurra arrepentimiento. Estamos en tiempo y forma, estamos en el momento correcto. Hoy, dice la palabra de Dios, es el día del arrepentimiento. Si hay alguna actitud, alguna práctica, un pensamiento, lo que sea, que usted ya se ha dado cuenta, que el Señor le ha mostrado que no es correcto, vuélvase de él. Deje esa práctica, pida ayuda al Señor. El Señor le va a ayudar, se lo aseguro. Debe de haber arrepentimiento, debe de haber cambio de actitud, debe de haber una reorientación hacia nuestro Dios. Deje las malas prácticas. La otra parte que quiero decir, yo no quiero que hoy termine esta meditación
creyendo que nosotros tenemos el poder para ejercer la salvación y el perdón en nosotros. De tal manera que yo le esté hablando a usted de un esfuerzo humano para permanecer en una buena actitud con Dios y agradarle a Dios como si estuviéramos haciendo alguna clase de penitencia. Eso fue precisamente lo que el Señor Jesús y Juan el Bautista señalaron constantemente contra aquellos que no mostraban fruto de arrepentimiento, porque ellos hacían una especie de penitencia, todo era de manera externa. El Señor Jesús criticó a los que eran hipócritas, que se bañaban, se demudaban el rostro y andaban por ahí con la cara triste, diciendo que andaban en ayuno y en oración para que todos los demás los vieran. Ellos solamente querían mostrar de manera exterior lo que estaban haciendo, pero eran hipócritas. Tiene que haber un cambio y una transformación interna, y esa es solamente la obra del Espíritu Santo de Dios. Y cambios se obran en nuestra vida cuando estamos cerca de Dios. Estar cerca de Dios trae parecido a nuestro Dios. Recuerde aquel ejemplo de cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios y cuando bajó de la montaña irradiaba la gloria de Dios. Porque estar cerca de Dios nos trae parecido con Dios. No podemos nosotros obrar ningún favor para nosotros mismos por nuestras actitudes, por nuestros actos. No estoy hablando de penitencia. Estoy hablando de colocarnos en la posición correcta para que Dios envíe su gracia. Esto está muy alineado con lo que el apóstol Pedro, esto se lo leí en el número anterior, cuando Pedro les dijo, primera de Pedro 3:21, el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora que los salvó ustedes, dijo el apóstol Pedro, no para quitarle la suciedad del cuerpo, sino porque respondan a Dios o como una solicitud a Dios por una conciencia limpia. Cuando nos arrepentimos a Dios, y Pedro está hablando precisamente del bautismo, no es que nosotros vamos a hacer algo, pero sí nos presentamos a Dios como con una nueva actitud, como una solicitud, dice este otro ejemplo, a Dios para tener una conciencia limpia, para una mejor conciencia, dice la Reina Valera. Nosotros no obramos nuestra salvación, pero sí tenemos que arrepentirnos. Sí tenemos que mostrar una actitud diferente y reorientarnos a Dios. Mi hermano, amigo, familia, usted que me observa a la distancia, yo le invito a que reflexione hoy acerca del arrepentimiento. Vuelvo a decir, yo no le estoy acusando a usted de pecado, pero el mensaje de la palabra de Dios viene para reorientarnos, redireccionarnos continuamente, como esa brújula. La brújula que llevan los barcos, hoy día pues tienen el sistema GPS electrónico, pero antiguamente solo tenían una brújula. No era porque estaban perdidos, era para que se reorientaran continuamente. Y si acaso alguno se perdía, con la brújula, o compás también le llamaban, con la brújula se reorientaban a Dios. Este mensaje, la palabra de Dios, es eso, nos reorienta continuamente para no perdernos en este caminar cristiano, porque queremos llegar a la presencia de Dios. El Señor le bendiga, el Señor le guarde en esta mañana. Espero que este mensaje, que este número 2 de la serie El Camino del Arrepentimiento, sea de edificación para su vida y que le ayude. Si ya está en ello, para que le siga ayudando a seguir mostrando fruto de arrepentimiento cada día. Bendiciones y vamos a orar. Señor bendito, pido que bendigas esta tu palabra, Señor, que ahorita, en este momento tú estás trabajando por medio de tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de los que han escuchado este mensaje, Señor.
Pido en el nombre de Jesús que bendigas cada vida, que tú ayudes, Señor, a cada uno de nosotros a reorientarnos continuamente y no perdernos en el camino, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido. Perdónanos si hay alguna actitud que necesitamos cambiar. Perdónanos si hay un pensamiento anidado en el corazón. Queremos arrepentirnos delante de ti y reorientarnos en obediencia hacia ti. Dejar el pecado, Señor, y vivir una vida diferente para contigo, por los méritos de Jesús. Amén. El Señor me lo bendiga, hermano. El Señor le guarde. Como les digo, les recuerdo, si alguien tiene alguna petición, no duden en enviarme a mí de manera personal o al grupo, como gusten, y vamos a orar. Y diga, quiero que oren el culto, durante el culto, quiero que oren el jueves o el domingo, y lo vamos a apuntar ahí. Señor nos bendiga a todos. Tengan un precioso domingo, mis hermanos.